Fórmula Médica, transmitiendo salud. Tres de la tarde, 33 minutos, los micrófonos, la imagen de formulamédica.com.co se ha desplazado hasta el Hospital San Ignacio de la ciudad de Bogotá. Con nosotros su director general, el doctor Julio César Castellanos, para hablar del tema que está de moda en todos los enfoques de la vida nacional, el tema electoral, el tema de los candidatos y las propuestas. Doctor Castellanos, bienvenido a formulamédica.com.co. Muchas gracias y un saludo especial a todas y todas en esta tarde. Es una tarde en la que seguramente muchos de los colombianos están a eso que dicen los candidatos a la presidencia. Tenemos dos posturas y cada uno con una forma distinta de pensar y con planteamientos distintos, particularmente frente al tema de la salud que nos ocupa en Fórmula Médica. Doctor Castellanos, ¿cuáles son las principales necesidades desde su óptica que deben tener en cuenta los candidatos a la presidencia pensando en mejorar el tema de la salud? El primer tema es aprovechar los avances que este gobierno que está terminando realizó, que son importantes, como la creación de la ADRES, el control de precios de medicamentos, y no solo mantener, sino ampliar el tema de la compra conjunta de medicamentos global, como se hizo para el tratamiento de la hepatitis C. Solo por resaltar tres avances importantes, puede que sean más, pero esos son tres muy relevantes que se deben mantener. Pero el segundo gran reto que tienen los candidatos, o quien sea el próximo presidente de Colombia, no los candidatos pueden presentar promesas, pero una cosa es la promesa y otra cosa es cumplir, es cuál va a ser el manejo de la deuda que queda actual en el sistema. Digamos, el sistema en este momento tiene una deuda que algunos calculan entre 8 y 9 y otros dicen 7 billones, pero supongamos que son 7 billones en los cuales no hay fuente de pago cercana. Entonces, un tema es cómo se resuelve la deuda con que van a recibir el sistema de salud, que una parte es hay que depurarla, digamos que no todo lo que se dice es cierto, pero una buena parte sí lo es. Los tipos de deuda, la de la EPS hacia los prestadores y la del sistema, o sea, de la ADRES en este caso, a las EPS. Entonces, ¿cómo se van a resolver esas deudas? ¿Cómo se van a manejar? Es un segundo gran problema. Y el tercero es cómo hacer realidad el nuevo sistema a la luz de la ley estatutaria. La ley estatutaria considera la salud como un derecho fundamental y nos dice que los colombianos tenemos derecho a aquellas prestaciones que no estén excluidas y que nuestro médico tratante las ordene. Entonces, ¿cómo hacer sostenible eso? Es un reto, porque al final tiene de ancho y de largo y es muy complejo y depende en buena parte del compromiso que tengamos los médicos, pero también de la capacidad de diálogo que el gobierno tenga con los médicos para llegar a consensos de, como se ha hecho en otros países, ¿no? Consensos de qué se formula, qué no, qué prácticas definitivamente no se van a hacer, qué sí y qué definitivamente queda excluido en parte por la exclusión general del país y en otro por compromisos de los mismos médicos que ven que no habría pertinencia. Desafortunadamente lo que hemos visto en el sistema es que al no haber esta unificación a veces se piden cosas que no tienen nada que ver con el sistema y por tanto otro reto importante es definir las prestaciones sociales que en este momento se le están cargando a la salud y no deben quedar cargadas ahí. Doctor Castellanos, seguramente muchos colombianos han tenido que lidiar, como decimos popularmente, con el tema del paseo de la muerte, con la atención, con la cobertura. Frente a este tema, ¿cómo mejorar el servicio y cómo hacer que los colombianos tengamos una calidad en el servicio de salud? Es un tema muy complejo porque lo primero es que los gobiernos salen a prometer mucho y a cumplir poco. Si todos recuerdan, que la gente no recuerda, pero cuando salieron los titulares de la ley estatutaria, se acabó el paseo de la muerte, no hay problema, como si todo fuera mágico. Y sucede que las cosas no se arreglan por magia, al final nos toca a todos poner de nuestra parte, y a todos es a todos. Entonces voy a plantear que el ministerio tiene que tomar unas funciones muy estrictas de normatización, simplificando el sistema, porque es que lo triste es que tenemos un sistema muy complejo y muy enredado con muchas normas, por una parte, que incluso una resuelve una, otra, y al final queda un mare magnum de normas que hacen muy difícil el andamiaje. Incluso el solo proceso de habilitación hay que arreglarlo. Nos están pidiendo para habilitación cosas que pues, por la brevedad del programa no alcanzo a detallar, pero eso es otra cosa que hay que resolver, porque cuando uno tiene que inventarse cosas que no son lógicas para atender a la gente, ya va disminuyendo la capacidad de prestación de los servicios. Entonces un tema es normativo y lo otro que hago en control de la super. Es que es absurdo que una EPS sea mala, no tenga red, no atienda a la gente y siga existiendo. O cojan los usuarios y los vendan, horrible término, pero así pasa, los vendan a otra, que es que para financiar el déficit que ha dejado la mala y el mal manejo. Creo que tenemos un problema de vigilancia y control muy complicado que hay que solucionar. Eso es lo macro. Me voy a ir a lo micro,
que la gente cuando pide una cita cumpla. Tenemos incumplimientos entre el 15 y el 25% de las citas en el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que de por sí ya tenemos una insuficiencia de citas, y cuando la gente incumple las citas, pues ¿qué pasa? Esa cita la perdió otra persona que sí la necesitaba o la quería tomar. Que si la gente tiene formulado un medicamento y no se lo va a tomar, no lo pida. A todos se nos olvida que esos son recursos, los recursos de la salud son recursos públicos que van a un fondo común que ahora maneja la ADRES, y que son recursos para nos salud a todos los colombianos, y que cuando yo pido algo y no lo uso, o lo uso mal, estoy haciendo un acto absolutamente corrupto también. Entonces ya me voy a lo micro, que es esto. Muchos colombianos saben que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, yo soy diabético, tengo sobrepeso, hipertenso. Si no me tomo el medicamento, no hago ejercicio y consumo azúcares y no trabajo en contra de mi sobrepeso, ¿qué termino siendo? Pues un paciente de alto riesgo que a su vez va a demandar muchos más servicios de los que debería demandar en término oportuno. O sea, en lo micro, el autocuidado, el mutuo cuidado, usar el tapabocas cuando tenemos gripe, lavarnos las manos con frecuencia, ¿sí? Entonces hay los dos extremos, el gran extremo regulatorio y el pequeño extremo de todo lo que yo pueda hacer en mi vida por conservar y ayudar a que el sistema de salud funcione mejor. Ya en el resto nos quedan cumplir con las normas en lo que es con la prestación de servicios, y la gente también debe entender que hay una especie, nos ha tocado montar triaje para dar prioridad, y a veces hay gente que se va a urgencias sin necesidad, son poquitos, pero ocurre todavía. Entonces, si los sistemas de salud se normatizan bien, se controla y se vigila, y por el otro extremo todos nos autocuidamos, los médicos también tenemos que hacer reflexión. No quiero decir que los médicos y hospitales no tengamos que hacer nada. Tenemos que ser cada vez más eficientes, atender mejor a la gente, tener mejores procesos, disminuir los tiempos de hospitalización, no botando a la gente todavía cuando no está lista, sino atendiéndola también en los procesos, que uno solo dura hospitalizado el tiempo que necesita, y al máximo se mejoran las rotaciones. Por eso la solución pasa por todos los colombianos, porque quien no tiene acceso a los derechos los pida y los exija a través incluso de la tutela, pero que si quienes tenemos los servicios y los derechos no abusemos de ellos y cumplamos nuestros deberes, hagamos las cotizaciones, paguemos los copagos, las cuotas moderadas. Es que esto es un tema de todos ponemos más que todos tomamos. Doctor Castellanos, seguramente muchos colombianos y quienes a esta hora nos acompañan a través de formulaMedica.com.co se han preguntado el tema de la funcionalidad de la CPS, que ha sido un tema discutido al interior de diferentes campañas. ¿Qué hay que informarle a los colombianos? ¿Por qué son importantes o no son importantes las CPS y la relación con los pacientes? Miren, el tema es que volvemos a un eterno problema en Colombia, porque hay ladrones, le hacemos la vida imposible a todos, incluidos a los honrados. Sí. Hay EPS buenas y EPS malas, y todo el mundo lo sabe. No da los nombres porque, pues, digamos, esa es una calificación que yo tengo, pero si tú le preguntas a usuarios, médicos, ¿cuáles son buenas? Generalmente hay 4 o 5 que quedan ahí en ese ranking siempre. Y hay 46 más, o sea, habrá 40 que unas funcionan regular y otras que definitivamente no sé por qué funcionan. Al final el problema no es de cómo se llamen ni qué hagan, sino de que funcionen, como es que las malas las castiguen. ¿Cuál es el problema de la EPS? La EPS se necesita, puede que no como la llamamos nosotros, pero sí una entidad que nos vigile a los prestadores, que mire lo que estamos haciendo, que nos lleve unos controles de calidad, que afile al usuario y que oriente al usuario. En Inglaterra, por ejemplo, la figura de EPS, o sea, de regulador de servicio, lo hace un comité, una comisión creada por el por el Sistema Nacional de Salud británico, con los usuarios y los médicos de cuidado primario. Y son ellos los que deciden, vigilando los indicadores con representación de los usuarios, ¿no? A qué hospitales, y todo el sistema es público, a qué hospitales de acuerdo a los indicadores mandan los pacientes, porque lo que no es justo es que la gente termine siendo atendida en sitios donde la mortalidad es más alta, las infecciones son más altas, con deficiente calidad, donde la Secretaría de Salud, hoy ustedes vieron, tuvo que cerrar unas instituciones hoy porque no cumplían calidad. Entonces, ¿por qué todos por qué tenemos que exponer la gente de un sistema de salud que tiene unos recursos y se dice de calidad a servicios malos? Entonces alguien tiene que hacerlo, o una comisión del Estado, alguien tiene que ser quien vigile eso, quien regule la contratación y que exija quién son indicadores serios se haga. Que se llame EPS no, lo que sí no podemos tener es intermediarios financieros que cogen la plata, no transmiten valor al usuario, no transmiten valor a la entidad y se queden con la plata. Entonces yo creo que el tema no es si acabamos o no la figura, que el gobierno nuevo decida qué va a hacer con ellas, pero lo importante y lo que sí es clave es que haya alguien que a nombre del usuario vigile a los que prestamos, nos apoya a los que prestamos con auditorías concurrentes y haga la voz de vigilar que los que atendemos a los colombianos
sobre todo en toda intervención, pero sobre todo las de mayor complejidad, somos gente que tenemos los indicadores clínicos mínimos para atenderlos bien. Porque a veces mandar a la gente donde atienden mal es mucho más grave. Hace poco una experta española nos decía que la mortalidad, por ejemplo, de la atención cardiovascular en sitios con menos de ciertos volúmenes, etcétera, es una mortalidad 20% mayor a donde sí tienen los indicadores buenos. Usted acaba de tocar un punto muy importante. Siempre se le da la culpa a alguien y se habla de la superintendencia. ¿Qué pasa con la superintendencia? Pues el nuevo superintendente que está encargado, el doctor Cruz, ahora al menos viene de una superintendencia de sociedades y tiene idea de control. Entonces ha iniciado unas actividades de control interesantes, pero yo creo que la superintendencia, digamos, excepto algunas anteriores, pero las últimas superintendencias, excepto esta última, que hemos visto un trabajo mucho más serio, es muy responsable de lo que está pasando. Recuerden que la intervención de Saluco fue declarada por la Super, y la Super era el agente, digamos, director del interventor, y la entelequia de Café Salud contó con eso que pasó con Café Salud, ese hueco ahí financiero y todo que quedó, es un tema del ministerio de la Super. O sea, la Super es totalmente corresponsable de lo que está pasando. El último Super pues ha hecho unas actividades que han sido muy interesantes. Digamos que uno no puede entrar a descalificar otra vez a todo el mundo, pero claro que hay responsabilidad. En este momento las cifras, las estadísticas, las investigaciones apuntan a problemas que son casi que recurrentes. El tema de las cirugías plásticas, el tema de la situación con muchos colombianos y colombianas que se operan y se mueren en una cirugía, y a pesar de la capacitación, a pesar de la educación, pues se siguen presentando los problemas. ¿Qué falta ahí? ¿Qué hay que hacer para hay algo que les contaba hacen los ingleses, pero que los gringos, que son el otro extremo, digamos, Europa tiene sistemas de salud, Estados Unidos tiene mercados de salud. En Estados Unidos salen los rankings de hospitales y clínicas, pero salen mostrando los indicadores de desenlaces, la mortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y eso es público. En Inglaterra lo hace este grupo de comisionados que exige. Y es un tema que no es de costo, porque al final unifican el sistema de costos. Pero en Colombia, en algunas EPS se orientan no por el resultado del desenlace clínico, sino por el costo, por la tarifa. Entonces al final terminamos haciendo cositas baraticas que a la larga salen más costosos o que significan vidas. Por eso los sistemas avanzados se fijan en desenlaces y en resultados, no en tarifas y costos. Aunque claro, uno no puede ir a salir a pagar lo que debe pagar por 100 pesos a 300 simplemente porque le pareció bueno y porque esto tiene que tener un sistema de regulación de tarifas y de acuerdos de tarifas que nos permita a quienes trabajamos bien hacer las cosas bien. Pero no haya ese hueco para que quien, dando pésimos resultados, trabaja incluso a veces a la misma tarifa de quien se hace las cosas bien. En este momento estamos buscando qué hacer y cómo enfocar el tema de la salud. ¿Cuáles son los 3 puntos básicos, globales, que deben tener en cuenta los candidatos y hacia dónde, desde su punto de vista, desde su experiencia personal, doctor Castellanos, deben enfocar todos sus esfuerzos? Primero, pregunta el manejo de la deuda y del pasado. Sí. Segundo, cómo van a mejorar el control y vigilancia tanto de prestadores como de los administradores de los planes de beneficios, llámenlos como los llamen. Y la tercera pregunta es cómo hacemos más eficiente la poca financiación disponible, buscamos la adicional para financiar la ley estatutaria, que al final es lo que orienta el sistema de salud colombiano. Y la invitación a todos los colombianos para que voten. Pues todos tenemos que votar, pero lo más importante es que tenemos que cumplir nuestras obligaciones y nuestros deberes en salud, porque si solo tratamos de pedir los derechos, no hay país que aguante. Los colombianos no somos juiciosos con este tema. Lo que pasa es que los colombianos venimos de estar subyugados, no se nos ha olvidado la época en que éramos colonizables, colonizados, digámoslo, medievalizados y o sea, una sociedad todavía somos una sociedad muy vertical de clases, no tanto como la India. Yo le digo, sí, claro, pero nosotros todavía tenemos defectos de esos. Y entonces, a medida que hemos ido obteniendo los derechos, se nos olvida que los derechos, independiente de cómo se logren, o sea, porque nos da el Estado, los alcancemos a través de la lucha social, implican unos deberes. Y que entre más derechos tengamos, más deberes tenemos, y tenemos que cumplir con los deberes para cada vez poder exigir mejores derechos. Si todos los colombianos no cumplimos, por ejemplo, el deber de pagar impuestos, pues al final no tenemos a tener a quien pedirle de dónde pagarlos. Si esto fuera un país 100% evasores, ¿de dónde van a sacar todas las bellezas que dicen en la Constitución y en las leyes que hay que prestar? Entonces, esto es una correlación de cumplir deberes y derechos. Salud de los niños, finalmente. No, salud de los niños sí es un tema importante. Empecemos porque la salud de la primera infancia se define en el control prenatal. No nos falta mucho por mejorar el control prenatal, en atención del parto,
Colombia tiene una inequidad gigante, no alcanzamos a hablar de eso, pero es otro de los retos que enfrenta el nuevo gobierno. No puede ser que la morbimortalidad, o sea, las enfermedades y la mortalidad de recién nacidos, los niños hasta el primer año y de madres, en Bogotá sea una, en Bucaramanga sea otra, muy similar a Bogotá, y en otros sitios del país sea peor que los de países del África subsahariana o de otros países latinoamericanos que no quiero nombrar en este momento. Entonces la inequidad es un tema crítico. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos cuidando a nuestras embarazadas, nuestros recién nacidos, y el tema del manejo del cuidado neonatal y perinatal es fundamental. Porque incluso no solo se mueren, sino a veces en partos mal atendidos quedan problemas de secuelas que van a ser de toda la vida. Entonces el énfasis en el control perinatal y el buen manejo de los partos y el cuidado del primer año de vida es fundamental en Colombia. Lo demás es importante, pero ahí están los más grandes retos a manejar. Doctor Castellanos, su mensaje para todos nuestros seguidores a través de formulamedica.com.co y desde luego la invitación para seguir consultándolo permanentemente en estos Facebook Live con nuestros especialistas. Conocer muy bien nuestros derechos en salud y exigirlos, pero cumplir siempre nuestros deberes en salud. Muchas gracias. Doctor Julio César Castellanos, director del Hospital San Ignacio de la ciudad de Bogotá, nuestro invitado el día de hoy en formulamedica.com.co. Fórmula Médica transmitiendo salud.